Hechos el capítulo 1, versículo 4. Book of Acts 1, chapter 1, verse 4. Dice la palabra del Señor. Permaneciendo con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, lo cual dijo: ustedes oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Habla a nuestros corazones. Speak to our hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. And amen. Hermanos, hoy les quiero hablar acerca del Espíritu Santo. Today I want to talk about the Holy Spirit. La promesa del Padre para tu vida y para mi vida. The promise of the Father for your and my life. Si podemos dividir la historia y la Biblia, If we're able to relive this story, o dividir, or to divide this story, vamos a entender tres tiempos en la palabra y en la historia. we understand three stages in the word and then in this story. Dios God creó todas las cosas. created everything. Y cuando empezamos en el Antiguo Testamento, And when we start in the Old Testament, vamos a ver que Dios obró en medio de la historia. we see that God worked throughout history. Dios se movía, God moved, tocando a las personas, touching people, usando a personas. using people. Y de tiempo en tiempos, And from time to time, Dios levantaba a una persona, God will lift up one le special person. le tocaba con el Espíritu He Santo, would touch that person with the Holy Spirit, y esta persona era usada por Dios and this person will be used by God por un tiempo, for a certain time, de alguna manera. in a certain way. Entonces, hay en el Antiguo Testamento And in the Old Testament, promesas there are promises acerca del Mesías que iba a venir about the Messiah that was to come para salvar el mundo, to save the world, para perdonar el pecado de la humanidad. to forgive the sin of humanity. Pero de la misma manera, But in the same way, había promesas en el pasado there were promises in the past acerca del Espíritu Santo, about the Holy Spirit, de este poder de Dios of this power of God sobre la vida de las personas. over people's lives. Cuando entendemos en la palabra And when we understand in the Word que servimos a un Dios, that we serve one God, una divinidad this divinity que es tres personas that is three persons en un Dios, in one God, un Dios one God en tres personas, in three El Padre, persons, the Father, el Hijo the Son, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Son tres There are personas three en un Dios. in one God. Dios el Padre obró God the Father worked y prometió a nosotros and promised por us medio de los profetas throughout the prophets el Hijo the Son, y prometió el Espíritu Santo. and also promised the Holy Spirit. Cuando entendemos en el inicio del Nuevo Testamento, And when we understand in the start of the New Testament, Jesucristo vino, Jesus Christ came. Él es la encarnación de Dios, He is a reincarnation from God, incarnation, incarnation from God en esta tierra. in this earth. Y Él habitó en medio de la humanidad. And he lived among the humanity. Él estuvo con nosotros. He was with us. Caminó con los discípulos. He walked among the disciples. Caminó en medio de las personas. He walked among people. Obró milagros. He made miracles Obró cosas poderosas. and other powerful things. Enseñó principios a nosotros. He taught us principles. Pero un día, But one day, en una cena muy especial, they were having a very special dinner con sus amigos muy cercanos, with his very special friends. amigos
buenos, close friends, good aquellos friends, que le traicionaron, the ones that betrayed him, otros que le robaron, others stole from him. buenos amigos. Very good friends. ¿Cuántos tienen amigos? No, no levanten sus manos. How many, Tienen amigos como estos. how No many have levanten friends sus like manos. these ones? Don't lift up your hand. Qué bueno que sus amigos son mejores que los amigos de Jesús. It's great that your friends are better than Jesus' friends. Y lo que pasó fue que Jesús con sus discípulos, And what happened is that Jesus, with his disciples, Él les dio una promesa. he gave them a promise. En algunos días yo voy a morir, dijo In Jesús. some days I am going to die, said Jesus. Yo regresaré al Padre, I will return to the Father, pero no os dejaré huérfanos. but I will not leave you alone. No les dejaré I huérfanos. will not leave you alone. Yo voy a clamar al Padre I will cry out to the Father, para que Él envíe el otro consolador so he may send the other counselor, y Él estará con vosotros and he will be with you todos los días every day hasta el final. until the end. Entonces, cuando llegamos al libro de los Hechos, So when we arrive at the book of Acts, Jesucristo vivió por 33 años en la tierra. Jesus Christ lived for 33 years here on this Él earth. murió, He died, resucitó, resurrected. se quedó aquí 40 días He stayed here for 40 days, enseñando a sus discípulos, teaching the disciples. se revelando a ellos. He would reveal himself to them, Y entonces Él les dio esa promesa que leímos. and then he gave them this promise that we read. Se queden en Jerusalén. Stay in Jerusalem. No se apartan, no se alejen de Jerusalén. Do not depart from Jerusalem, Porque ustedes van a ser bautizados, because you will be baptized. ustedes van a ser llenados You will be filled con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Hermanos, el Espíritu The Santo, Holy Spirit Él no era un regalo opcional de Dios para las personas. is not an optional gift for people. Él era una promesa. He was a promise. Una A promesa promise del Padre from the Father para ti, for you, para mí, for me, para nosotros, for para us, toda la humanidad. for all of humanity. Entonces, cuando llegamos al capítulo 2 de los Hechos, So when we arrive at chapter 2 of Acts, lo que pasó fue que los discípulos se quedaron reunidos what happened is the disciples united en este aposento alto and in this high room por 10 días, for 10 days, orando, praying, buscando, seeking, clamando, crying out, orando a Dios. praying to Y la God. Biblia dice en el capítulo 2 And the Bible says in chapter 2 que cuando llegó el día de Pentecostés, that when the day of Pentecost arrived, Pentecostés significa 50. Pentecost means 50. Desde el día de la Pascua, From the Easter day, cuando murió y resucitó a when he died Cristo, and resurrected, hasta el día de la gran cosecha, until the day of the great harvest, 50 días. 50 Por days. eso Pentecostés. That's why it's called Entonces Pentecost. estaban todos juntos en un mismo lugar They were all gathered in one place. y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio And suddenly there came a heavenly sound like a mighty rushing wind. que llenó toda la casa donde estaban sentados And it filled the entire house where they were sitting. y se les aparecieron unas lenguas repartidas And divided tongues as of fire appeared como fuego que se posaron sobre cada uno de ellos and rested on each one of them. y fueron llenos del Espíritu Santo And they were filled with the Holy Spirit y comenzaron a hablar en otras lenguas and began to speak in other tongues según el Espíritu les daba que hablasen. as the Spirit gave them utterance. Y ellos hablaron otros idiomas, And they spoke other languages, hablaron otras lenguas de otras naciones, tongues from other nations, hablaron otros lenguajes santos como el portugués, holy languages like Portuguese, español también. Spanish as well.
Y los que fueron llenados por el Espíritu Santo And the ones that were filled with the Holy Spirit hablaron en lenguas que no entendían. spoke in tongues that they did not understand. Pero hermanos, en este día But to this day, Jerusalén estaba llena de personas de muchas naciones Jerusalem was filled with people from many other nations. que vinieron para participar de la fiesta de And they Pentecostés, came to be a part of this Pentecost que party. era una fiesta de los judíos. It was a gathering, Muchas naciones distintas a holiday for que the Jewish hablaban people. otros idiomas. People from many nations spoke different languages. Y los discípulos And the disciples y los demás que fueron llenos del Espíritu and the Santo other people that were filled with the Holy Spirit hablaban en sus were idiomas. speaking their language. Y ellos entendían el mensaje del Evangelio. And they understood the message of the gospel. Era como una traducción que pasaba, It was like a translation, pero sin tener a Irán. but without having Iram. Yo hablando mi lenguaje I would speak my language, y la gente entendía en su propio and lenguaje. people would understand in their own Esto language. fue el mover del Espíritu Santo That was the move of the Holy Spirit en aquel día. in that day. Y el Espíritu Santo descendió And the Holy Spirit descended como promesa de Dios as a promise from God, y Él vino ahora and He came now para quedarse con nosotros to stay with us y darnos poder. and give us power. Entonces, en este día, So in this day, Dios el Padre God the Father ya no está se moviendo sobre la faz de la tierra. is not moving over the earth anymore. Jesucristo no está se moviendo en medio de su pueblo. Jesus Christ is not moving among His people, Pero ahora el Espíritu Santo, but now the Holy Spirit, Él está habitando He inhabits en ti, our life. en tu vida, Our life. en tu casa. Your home. Él está en tu corazón He is in your y heart. Él vive contigo And He lives y with Él you. habita contigo. He abides in you. ¿Cuál es el problema? What's the problem? Ninguno. There's no problem. Pero ¿cuál es el problema que nosotros creamos? But what is the problem that we create? El día de Pentecostés The day of Pentecost fue el cumplimiento de la promesa de Dios. was the fulfilling of this promise. Se cumplió. It was fulfilled. El hecho de que ahora The fact that now Dios, God el Espíritu Santo, and the Holy Spirit, el Espíritu the Santo, Holy Spirit Él es que habita en nosotros abides in us y que está en nosotros. and is in us. Pero nosotros nos quedamos muchas veces en peleas, But sometimes we encounter this battle. porque cuando leemos Hechos el capítulo 2, Because when we read Acts chapter 1, y ellos hablaron en otras lenguas, and they were speaking in other tongues, y nos quedamos aquí en discusiones. and there's a discussion going on. ¿Qué lenguas eran estas? And then we read on this. ¿Qué lenguas eran estas? What tongues were these? ¿Por qué hablaron? Why were they ¿Por qué speaking? nosotros no entendemos? Why don't we understand? Porque algunos tienen este mismo don y otros no tienen. Why do some have this gift and some others don't? Y nos quedamos en este nivel de discusiones And we start this discussion y nos olvidamos and we forget de la cosa más importante, of the most important thing, que en este día that this day el Espíritu Santo the Holy Spirit descendió desde el cielo descended from heaven para quedarse conmigo, to stay with para me, quedarse contigo to stay with en you todos los momentos de su vida. every moment of your life. Y la primera pregunta es, And the first question is, ¿quién es el Espíritu Santo? who is the Holy Spirit? Muchos piensan que es un viento. Many think it's a wind, rushing wind. Hermanos, es el aire acondicionado. Oh, it's the AC, okay? Muchos piensan que es una fuerza. Many things it's a force. Otros piensan que es un poder que está fluyendo por ahí. Many things is this power that's flowing throughout everywhere. Estamos en la iglesia. We are in church. Sentimos algo. We feel something. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Pero hermano, Él es un poquito de todas esas cosas. But He is a little bit of all of these. Pero Él es más que esto. But He is more than Él this. es una persona. He is a person. El Espíritu The Santo Holy Spirit es una persona is a person que habita en tu vida. that abides in your life. La pregunta es, And the question is,
¿Tú conoces a Él? Do you know him? Él es una persona. He's a person. La Biblia dice que Él piensa, The Bible says that he thinks. Él conoce nuestros pensamientos, He knows our thoughts. Él habla con He nosotros, speaks to us. Él siente. He feels. La Biblia dice que tú y yo no debemos entristecer al Espíritu Santo. The Bible says that you and I should not sadden the Holy Spirit. Él tiene sentimientos. He has feelings. Él tiene voluntad. He has a will. Él hace las cosas que Él He quiere. does the things that he La wants. Biblia dice que Él regala a cada uno de nosotros The Bible says that he gives every los one of us dones que Él tiene, gifts that he has como Él quiere, according to his will, cuando Él quiere, whenever he wants, para quien Él quiere. for who he wants. Él es una persona. He is a person. Él se mueve como Él quiera. He moves Él está con nosotros. however he wants, and he is with us. Hermanos, Abraham, Isaac, Jacobo, Abraham, Jacob, Moisés Moses, y otros más, and others. ellos vieron el humo de la gloria de Dios, They saw the smoke of the glory of God, las luces de la gloria de the Dios, lights of the glory, las columnas de poder de the Dios. columns of power. Los discípulos caminaron face a face con Cristo Jesús, The disciples walk with Jesus Christ. pero tú y yo tenemos un privilegio But you and I have this que privilege ninguno de ellos tuvieron, that none of them had, de tener el Espíritu Santo to have the Holy Spirit adentro de nosotros, inside of us, adentro de nosotros, inside of us, en nosotros in us, y con nosotros. and with us. El Espíritu Santo, The Holy Spirit, así como Jesús as Jesus caminaba con sus discípulos, would walk with his disciples, Él camina con nosotros he walks with us. y ahora tenemos con Él una relación And now we have personal. a personal relationship with him. Ahora, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? And now for what do we need the Holy Spirit? ¿Para qué? For what? Necesitamos el Espíritu Santo We need the Holy Spirit porque Jesucristo nos dijo en Juan 14, because Jesus Christ said in John 14, y yo le pediré al Padre and I will ask the Father, y Él les dará el otro consolador and he will give you another helper para que Él esté con ustedes to be with you para siempre. forever. Para siempre. Forever. Hermanos, esto significa What does this mean? que tú no vas a estar solo. That you will not be alone. Cuando Jesucristo declaró esas palabras a sus discípulos, When Jesus Christ declared this word over his disciples, esos hombres hubieron caminado con Cristo por 3 años y medio. these men walked with Jesus Christ for 3.5 years. Conocieron a Dios ahí con Él. They knew God there with him. Jesucristo bendecía a sus discípulos, Jesus Christ would bless his les disciples. enseñaba palabras de vida, He would teach them words of life, les enseñaba consejos de vida, give them advice in life. algunas veces los reprendía. Sometimes he rebuked them. El Señor los guiaba en todo el The tiempo. Lord would guide them at all times. Él les libraba de las tempestades. He would rescue them from the storms. Él les llenaba de paz. He would fill them with peace. Jesucristo Jesus Christ era este amigo cercano de sus was this discípulos. very close friend to his Y cuando él disciples. dijo a sus discípulos, yo voy a morir y voy a regresar al Padre, And when he said to the disciples, I will die, but I will hermanos, los return to the Father. discípulos se quedaron And the desesperados. disciples became desperate. Pero Jesucristo les prometió, But Jesus Christ promised, ustedes no van a quedar solos, you will not be alone, porque el otro consolador, because the other counselor, el Espíritu the Santo, Holy Spirit, estará con ustedes will be with you todos los días all of days, para siempre, forever para and siempre. forever. Y el Espíritu Santo en nosotros, And the Holy Spirit in us Él es el gran poder de Dios is the great power of God en nuestras vidas. in our life.
Efesios el capítulo 1, Ephesians chapter 1 que declara que tú y yo fuimos amados por Dios, declares that you and I are loved by God. redimidos por Jesús. We were redeemed by Somos Jesus. partes de la familia de Dios. We are part of the family of God. Tenemos el Espíritu We have the Santo. Holy Spirit. En el versículo 19 adelante In verse 19 and forward, declara que declares tú has recibido that you've el received grandioso poder de the Dios, great power of God. que es la persona del Espíritu Santo, That is the person of the Holy que Spirit te da poder that gives you power para pelear to fight las luchas diarias. the daily Tú no battles. estás solo. You are not alone Eres fortalecido You are por el gran strengthened poder de Dios. by the great power of God. Para que tengas poder So you may have power diariamente every day contra las luchas de la vida, against all the los battles in life, problemas de la the vida, problems. contra los levantes del enemigo Satanás. When the enemy of sin comes before us, Tú tienes todo el poder you have all the para power derrotar al to enemigo. defeat the Y enemy. también declara And it also que el declares mismo poder que estaba en Cristo, that the same power that was in Jesus que le resucitó de entre los muertos, and that resurrected between the dead está sobre ti. is over you. Significa, And this means, primeramente, first of que all, un día tú vas a morir, that one day you will die, pero cuando mueras, when you die, vas a resucitar you will porque el resurrect gran poder de Dios by the great power of está God, sobre tu vida. because this power is over your life. Un paso atrás. Let's step back a little bit. No estoy a profetizar que nadie va a morir hoy. I am not prophesying that everyone's gonna die Amén. today, okay? Reciba esta Receive it. palabra. Nadie va a morir hoy. No hermano. one will gonna die. No one is gonna die today. Señor, today, hoy. Today. No estoy declarando am- muerte a nadie. I am not declaring death over anyone. Pero miren lo que dice la palabra. But look what the word says. El Espíritu Santo de Dios, The Holy Spirit of God Él nos da poder. gives us power, Primeramente, first of all, para predicar y testificar. to preach and testify. Hechos 1:8 declara esto. Acts 1:8. Y recibiréis el poder And you will receive power. para que seas testigo de Dios. So you're a witness of God. Testigo. A witness. Hermanos, mientras muchos se quedan peleando, While many stay in this battle, hablo lenguas, no hablo lenguas. do I speak in tongues? Do ¿Qué I don't? lenguas hablo? ¿Qué lenguas hablas tú? Or what languages or what tongues do you El speak? poder de Dios The power of God es para que seas valiente is so you are courageous cuando seas testigo de lo que Dios ha hecho en su when you're vida. a witness of what God has done in your life. El Espíritu Santo de The Dios, Holy Spirit of God, Él nos ayuda He helps us en nuestras debilidades. in our weakness. Cuando estamos debilitados, When we are débiles, weak, cuando nos sentimos débiles, when we feel weak, cuando nos sentimos fracasados por algo, or when we feel that we failed, cuando estamos llenos de temor. and when we are filled with Las fear, noticias, las cosas a nuestro the alrededor. news and everything around Hermanos, us, el Espíritu Santo de Dios the Holy Spirit of God nos fortalece, gives us nos strength, levanta, lifts nos us up, restaura, nos restores trae us, nuevo ánimo gives us para new que strength podamos seguir adelante. so that we may move forward. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of God es Dios is God habitando en nosotros, abiding in nuestro us, mejor amigo, our best el friend. privilegio que tendremos What a privilege that de we have tenerle a Él to have Him en nuestras in vidas. our life. Él nos da He poder gives us power y victoria and victory sobre la carne. over this flesh. Romanos 8:5 nos va a declarar esto, Romans 8:5 que declares por el poder del Espíritu that by the Santo power of the Holy Spirit tenemos we victoria have victory sobre el pecado, over sin, porque ahora tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. because we now have the Holy Spirit, the power of the Holy Éramos Spirit in us. esclavos del We pecado, were slaves to sin, pero ahora tenemos poder de Dios but now we have power of God para vencer to defeat diariamente. every day. Él es nuestro amigo, He's our friend. Él es nuestro guía He's our guide, y Él está disponible. and He is available. Caminar con nuestras propias fuerzas, hermanos, Walking in our own strength es como remar contra la corriente. is like going against the flow.
Pero el Espíritu Santo, But the Holy Spirit, Él pone la corriente a nuestro favor. He puts the current in our favor. Y Él guía cada uno de nuestros pasos. And He guides every step we take. Pero hermanos, But el brothers Espíritu and sisters, Santo, the Holy Spirit, Él no es esta cosa que habita en nosotros, it's not this thing that abides in us. que un día nos despierta That one day we wake up y dice, estás cometiendo muchos errores. and it says, you're making many mistakes. Él trabaja de esta manera también. He works in this way as Pero well, Él es nuestro amigo. but He is our Él friend. es Dios habitando en nosotros. He is God abiding in us. Y cuando conocemos a la persona del Espíritu Santo, And when we know the person of the Holy Spirit, vamos a entender we will understand que Él está ahí para nos ayudar, He is there to help us, para nos guiar, to guide para us, nos enseñar, to teach us, para nos dar poder, to give us para power que podamos vencer. to be able to defeat. Él nos guía. He guides us. Romanos 8:14 declara, Romans 8:14. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Because everyone that's received the Holy Spirit, son guiados por el Espíritu. guided by the Holy Spirit, Estos son los hijos de Dios. these are the sons of God. Ser guiado por el Espíritu Santo, hermanos, To be guided by the Holy Spirit nos da esta certeza gives us this certainty de que somos hijos, that we are sons hijos de Dios. of God. Esa es una certeza que tendremos. This is a certainty that we have. Romanos 8:15 declara, Now, Romans 8:15 says, porque no han recibido un espíritu de esclavitud the spirit you receive by you, not a spirit of slavery, para estar otra vez en temor. to be once again in fear, Sino que han recibido un espíritu de adopción but you received a spirit of adoption, por el cual clamamos Abba Padre. and by Him we cry, Abba, Father. Esto significa This means que por el espíritu que habita en nosotros by the Spirit that abides in us, somos de la familia de Dios. we are from God's family. Pertenecemos a Dios. We belong to God. Hermano, el Espíritu Santo de Dios, The Holy Spirit of God, que es una persona that is a person que habita en nosotros, that abides in us, Él quiere comunicarse con nosotros. He wants to communicate with us. Él nos quiere guiar. He wants to guide us. Él nos quiere enseñar. He wants to teach us. Él nos quiere proteger. He wants to protect Él nos us, quiere dar sabiduría. to give us wisdom. Él habla con nosotros He speaks to us de muchas maneras. in many ways, Por profecías, by por prophecy, visiones, visions, por sueños. through dreams. Él habla He speaks con nosotros. with us. Ahora, para terminar, And now to end, somos llamados a vivir en el Espíritu we are called to live in the Spirit y vivir por medio del Espíritu. and to live through the Holy Spirit. Pablo declara en Efesios 5:18, Paul declares in Ephesians 5:18, no se embriaguéis con el vino do not get drunk with the wine, en el cual hay disolución, by the one there's dissolution, pero sean llenos del Espíritu. but be filled with the Spirit. Hermanos, ser lleno del Espíritu To be filled with the Spirit significa ser controlado por el Espíritu. means to be controlled by the Spirit. Significa ser guiado por el Espíritu. It means to be guided by the Spirit. Significa dejar que el Espíritu It Santo means to let the Holy Spirit que habita en nosotros, that abides in us, Él sea revelado. for Him to be revealed, Él aparezca en nosotros. for Him to appear in us. Cuando Pablo declara estas palabras, When Paul declares no these os words, embriaguéis con el vino. do not get drunk with wine. Él dice, no sea guiado por el alcohol. He says, do not be guided by No alcohol. sea controlado por el poder del vino. Do not be controlled by the power of No wine. sea guiado por cualquier otra cosa. Don't be guided by any other thing. No sea controlado por cualquier cosa. Don't be controlled by other things. Hermanos, una persona que es controlada por el vino Someone
that's controlled by por el wine alcohol, or by alcohol, habla he barbaridades, speaks anything. hace He barbaridades. does anything. De la misma manera usted puede cambiar la palabra vino In the same way you can change the por word wine cualquier otra cosa. with any other word. Personas que están bajo el poder de la mentira, Other people that are under the de power una of adicción, addiction, esta persona es controlada this person is por controlled esto. by that. Por esto Pablo declara, And for this reason, no Paul os declares, embriaguéis con el vino, do not get drunk with wine, pero antes but before, sean llenos be filled del Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Significa, deja It means to que let este Espíritu Santo that this Holy Spirit que habita dentro de ti, that abides inside of you, Él guíe su vida, for him to guide your life, Él controle su vida. to control your life. Hermanos, cuando Pablo declara estas palabras, When Paul declares these words, Él nos está enseñando en este capítulo 5 he's teaching in this chapter 5 que ahora que somos una nueva criatura that now that we are a new creature en Cristo Jesús, in Christ Jesus, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, the Holy Spirit is in our life. ya no vivimos como vivíamos antes, We don't live how we used to, controlados por el poder del mundo, controlled by the power of the world. pero ahora somos guiados por el Espíritu Santo, But now we are guided by the Holy Spirit, controlados por el Espíritu Santo. controlled by the Holy Spirit. Cuando damos al Espíritu Santo When we give to the Holy Spirit el espacio the space y el control de nuestras and the vidas. control of our life. Porque una cosa es tener al Espíritu Santo. Because one thing is to have the Holy Spirit, La otra cosa es conocer a este Espíritu que habita en nosotros. and the other thing is to know this Holy Spirit that abides in us, La otra cosa es obedecer a este Espíritu and the Santo. other thing is to obey this Holy Spirit. La otra cosa es dejar ser guiado por el Espíritu Santo. And the other thing is to let yourself be guided by this Holy Spirit. Porque hermanos, yo tengo una voluntad muy fuerte, Because I have a very strong will. pero el Espíritu Santo quiere obrar algo diferente en mi vida. But the Holy Spirit wants to do something different in my life. Por eso que Pablo dice en el versículo 19 de Efesios 5, That's why Paul says in Ephesians 5, los que son llenos del Espíritu the Santo, ones that are filled with the Holy Spirit, ellos hablan de una manera diferente. they speak in a different way. No se reúnen para chismear o bromear They don't gather to gossip, acerca de los otros hermanos de la iglesia, to make fun of everyone else de la iglesia, in church o de los vecinos, or from your neighbor. pero tienen un lenguaje de gratitud, But they have this language of gratitude, un lenguaje de cantos, de salmos. a language of psalms, of songs. Significa que tienen unas palabras diferentes. It means that they have these Son different palabras de vidas, words of life, palabras de amor, words of love, palabras de restauración. words of restoration. Y la Biblia dice que And the Bible says en el final del capítulo 5 at the end of chapter 5 que una mujer that one woman que es llena del Espíritu Santo that is filled with the Holy Spirit, es una mujer que es sometida sometida, a su esposo. is a woman that's Significa that's que submitted honra to a his, su esposo, and this means that she honors her husband, que honra a su esposo, that honors her que husband, levanta a su that esposo, lifts him up, que anima a su that esposo encourages him con sus palabras, with her words, bendice a su matrimonio. blesses her, El versículo siguiente declara, blesses her marriage. And the next verse says, capítulo 6 de Efesios, chapter 6, que un hombre que es lleno del Espíritu Santo, one man that is filled with the Holy Spirit, él ama he loves a su única esposa, his only wife con el amor de Dios, with the love of God. que significa el punto de vivir y morir por ella, That means to live and to die for her, como Cristo amó a la iglesia. as Christ loved the church. La mujer se somete a su esposo The wife submits to the husband, como Cristo se sometió a Dios as Christ submitted to the al Father, punto de morir en la cruz. and in a way that he died at the cross.
Padres llenos del Espíritu Santo, fathers filled with the Holy Spirit, ellos enseñan y guían a sus hijos. they teach and guide their kids. Son de bendición a sus hijos. They are a blessing to their children. Hijos llenos del Espíritu Santo, Sons and daughters filled with the Holy Spirit, ellos son obedientes a sus padres they are obedient to their y parents. ellos honran a sus padres. And they honor them. Gente llena del Espíritu Santo People filled with the Holy Spirit honran al trabajo que tienen, honor the work they a la have, compañía para quien trabajan the company they work for, y para las personas para quien trabajan. and for other people that are working with them. Y patrones, jefes llenos del Espíritu Santo And a boss, a manager filled with the Holy Spirit, bendicen a sus empleados they bless their honran a sus employees, empleados. they honor them porque son llenos del Espíritu Santo. because they are filled with the Holy Spirit. Y somos llenos del Espíritu Santo. We are filled with the Y Holy Spirit. reflejamos el Espíritu Santo We reflect the Holy cuando Spirit conocemos al Espíritu Santo when we know the Holy y Spirit dejamos que Él controle nuestras vidas. and we let Him control our life. Cuando oramos, When we pray, cuando buscamos when we search, y cuando deseamos la guianza del Espíritu Santo, and when we desire the guidance of the Holy Spirit, así es que somos guiados y vivimos por el Espíritu. that's how we are guided by the Holy Spirit. Hermanos, el Espíritu Santo habita en ti. The Holy Spirit abides in you. Es tiempo de conocerle a Él más It's time to know y Him más more and more y más. and more. Hoy es el día de Pentecostés. Today is O Pentecost celebramos Sunday. Pentecostés. We celebrate it. Aquel momento a donde los 120 estaban en el aposento alto, That moment when the 120 people were in the upper room, upper room con el corazón abiertos. with their heart opened, Y la invitación de Dios para ti y para mí hoy and God's invitation for you and me today es que podamos volver a este mismo aposento alto. is that we're able to return to this upper room. Hermanos, estos hombres, 120 hombres, These 120 mujeres, men and women, estaban ahí reunidos clamando a Dios por 10 días. they gathered there for 10 days crying out to God. No estoy a decir que se quede en un lugar por 10 días y 10 noches orando y clamando. I'm not telling you to stay 10 days and 10 nights Estoy crying a out. decir, tengo una vida de oración, clamor y deseo por el I'm telling you Espíritu to have a Santo. life of that reflects this for the Holy Spirit. Porque la promesa es para ti y para mí hoy. Because the promise is for you and me today. Y cuando nos rendimos al Espíritu Santo, And when we surrender to the Holy Spirit, cuando seguimos su guianza when we follow His guidance, y cuando caminamos bajo el poder del Espíritu Santo, and when we walk by the power of the Holy Spirit, entonces el Pentecostés it's then when the Pentecost pasa en nuestras vidas. happens in our life. No es simplemente un día que una experiencia pasó, It's not simply a day with an experience, pero es cuando vivimos con el Espíritu but Santo. it's when we live with the Holy El Spirit. Espíritu Santo para ti y para mí hoy, The Holy Spirit for you and me today, Él no es opcional, He's not optional. Él es esencial para He- una vida cristiana. He's a necessity for the Christian life. Entonces somos llamados a orar So we are called to pray para un nuevo llamamiento o llenamiento del Espíritu Santo. for a new filling of the Holy Spirit. Somos invitados a nos rendir a la voluntad del Espíritu Santo. We are invited to surrender to the Holy Spirit will Y seguir al Espíritu Santo. and to follow the Holy Spirit. Cierra sus ojos, por favor. Close your eyes. Y yo quiero orar por ti. And I want to pray for you. Hermanos, cuando el Espíritu Santo nos toca, When the Holy Spirit touches us, nos llena, fills us, y Él se convierte en algo esencial para nuestras vidas, and He becomes something essential for our life, algo tiene que cambiar. something has to change. Algo realmente tiene que cambiar.
Something really has to Es change. imposible It's impossible decirmos que fuimos tocados por el poder del Espíritu Santo to say that we were touched by the power of the Holy Spirit si seguimos siendo las mismas personas. and we continue to be the same people. Si seguimos siendo las mismas personas. And if we continue to be the same people, Si tenemos las mismas palabras. if we have the same words, Si vivimos de la misma manera. if we live the same way, Es imposible decir it's impossible to say que somos llenos del Espíritu Santo. that we're filled with the Holy Spirit. Nuestras palabras tienen que cambiar. Our words have to Nuestra change. vida tiene que cambiar. Our life has to change. Nuestro relacionamiento familiar tiene que cambiar. Our family relationships Nuestro have to change. matrimonio tiene que cambiar. Our marriage has to Nuestro change. impacto en esta sociedad tiene que Our cambiar. impact in this society No needs es to el change. fuego de Dios descendiendo sobre la iglesia It's not the fire of God y descending la over the gente church llegando aquí. and the people coming No. here. No. Es el Espíritu Santo actuando en tu It's the vida Holy Spirit acting in your life. y a donde quiera que tú y yo And podamos estar, And wherever you and I can be, hay impacto en la vida de los demás. there's an impact in everyone else's life. Señor Jesús, Lord Jesus, tócanos en esta mañana. touch us this morning. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, toca nuestras vidas una vez más. touch our life one more time. Señor, somos tu iglesia, We are your church. somos tu pueblo, We are your people, redimidos, gathered, redimidos, redeemed, comprados por la sangre de Cristo, bought by the blood of Jesus, llenados con el Espíritu Santo filled with the Holy Spirit para más for más en ti, Dios. for more in you, God. Señor, por esto en esta mañana, Dios, And that's why this morning, tócanos una vez más. touch us one more time. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, muévete sobre tu iglesia. move over your church. Hermano, póngase de pies, alza sus manos al cielo. Stand up and lift your hands up. Señor, en esta mañana bautízanos con tu poder, Señor. Baptize us with your power. Señor, aquellos, oh Dios, que claman, anhelan el bautismo con el Espíritu The Santo. ones that long for and ask for this Holy Spirit. Llena tu iglesia en esta mañana. Fill your church. Señor, aquellos, Dios, que un día fueron tocados y bautizados. The ones that one day were touched and baptized, Pero, Señor, por alguna razón but for one reason, nos hemos alejados del mover del Espíritu Santo. you've gone far away from the move of God. Señor, Lord, renuévanos, renew us, vivifícanos. revive us. Espíritu Santo, desciende hoy. Descend today, Hermano, Holy clama al Spirit. Señor. Cry out to Como God. lluvia poderosa en este lugar. It's a powerful rain over us. Señor, y viene sobre tu iglesia, Señor. Fill your church. Viene sobre mi vida, Jesús. Comes over my life. Viene sobre este altar, Comes Padre. over this altar. Viene sobre esta congregación, Espíritu Comes Santo. over this congregation. Y una vez más, And Señor, once again, muévete, move, muévete, move, muévete, Dios, move, sobre God, nuestras vidas. over our life. Ah, Espíritu Santo, Yes, Holy Spirit. Espíritu Santo, Holy Spirit. Espíritu Santo, Holy Spirit. tú que estás en este lugar, You are here in this place. muévete, Move. muévete, Espíritu Santo, Move, Holy Spirit. llenando vidas, Filling up lives. renovando corazones, Renewing hearts. renovando, Señor, en nosotros este lenguaje celestial, Padre. Renewing the celestial language in us. Tócanos, Padre, en esta mañana. Touch us this morning. Muévete, Espíritu Santo. Move, Holy Spirit. Muévete, Espíritu Santo. Move, Holy Spirit. Muévete, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas. Move over our lives Señor, que podamos so that we may be vivir en ti, able to live in you, vivir por ti, to live for you, siendo guiados por ti, Padre. being guided by you. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus.
Manda, Señor,